ya en los teléfonos cómo transmitimos. Listo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes hoy miércoles con un nuevo en vivo, con entrevistados, como siempre, de lujo, profesionales del más alto nivel, que nos van a ayudar en temas que nos interesan y nos preocupan a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante preocupante, que es el tema de las deudas y las obligaciones que tenemos pues durante esta emergencia sanitaria y que hemos adquirido también antes de la emergencia y que buscamos la forma o buscamos alternativas para poder cumplirlas. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Por favor, si nos pueden comentar en Facebook, los leo. Muy bien, perfecto. Nos están ya recibiendo muy bien en Facebook. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar a esperar un momentito que se conecten nuestros amigos para ya poder empezar con nuestro programa. Muy bien, ahí estamos. Perfecto, leo acá sus mensajes, sus comentarios. Perfecto, tenemos 21 personas ya en Facebook. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, a nuestros estudiantes de la 7ª edición de formación de mediadores que también están con nosotros. Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a nuestros panelistas, la doctora Margot Chiriboga y el doctor Patricio Herrera, ambos profesionales de éxito que se desenvuelven en el ámbito civil y mercantil, también en el ámbito financiero. Les voy a hablar de ellos un poco más adelante. Vamos con una pequeña introducción acerca del tema que nos convoca, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, no solo ha impactado en la salud pues, a nivel mundial de las personas, sino que pues, nos deja graves consecuencias jurídicas e impactos económicos en las empresas y negocios, cuyas operaciones en su mayoría, actualmente en un 80%, se encuentran suspendidas con el consiguiente efecto pues, de ver mermados significativamente sus ingresos económicos. En consecuencia, nos encontramos pues, con problemas de solvencia o liquidez. A estas obligaciones que se producen en medio y como efecto de esta pandemia, se le suman ciertos actos jurídicos complejos, ¿no? Como lo son, por ejemplo, el incumplimiento de contratos o la obligación de tener que cumplir con algunos contratos, también la necesidad de poder pagar la nómina, el poder cumplir con ciertas obligaciones que habíamos contraído pues antes de estas circunstancias. Más de 150,000 personas han perdido su empleo según datos oficiales y miles de trabajadores también han visto reducidos sus ingresos. Los empleadores pues tampoco lo están pasando bien en esta crisis económica, pues son también una parte importante de afectados, ¿no?
La crisis económica, pues, ha disminuido, pues, en general los ingresos y ha aumentado las deudas. Entonces, tenemos actualmente un desequilibrio. Y para ello, pues, nuestros invitados nos van a guiar de manera de poder encontrar o de poder ir indagando en posibles soluciones a esta crisis económica y a estos problemas planteados. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Margot Chiriboga. Ella es especialista en Derecho Civil y Mercantil, es socia fundadora de la firma Lex Valor, es experta negociadora y bueno, tiene una amplia experiencia en el campo del derecho civil, mercantil, fideicomisos, pero lo que más nos llama la atención y por eso hemos pensado en ella para invitarla es aquella convicción de saber negociar los diversos conflictos de las personas y poder encontrar soluciones eficaces, y desde ya queremos agradecer y reconocer esa forma de ejercer el derecho de hacer justicia finalmente. Bienvenida a la doctora Margot Chiriboga, socia fundadora de la firma Lex Valor. Nos acompaña también el doctor Patricio Herrera. Él es abogado, experto en derecho financiero, bancario, de seguros, tiene una amplia trayectoria en consultorías nacionales e internacionales, experto en crédito, recuperación de cartera, y la característica pues que lo define para estar con nosotros es que es además mediador, es un abogado que cree profundamente en que las personas tienen las mejores soluciones a sus problemas y por eso nos acompaña el día de hoy y le queremos dar pues la bienvenida y agradecer el que esté con nosotros y que nos pueda guiar en este tipo de inquietudes tan importantes, tan serias para la ciudadanía en general. Bueno, bienvenida, doctora Margot Chiriboga. De plano le voy a preguntar ya sobre si es que nuestro ordenamiento jurídico está preparado para solucionar la diversidad de problemas jurídicos que se presentan en esta pandemia. Hola, muy buenas tardes con todos. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir con las personas que nos escuchan algunas ideas y criterios que esperamos pues, que sean de mucha utilidad para poder superar esta etapa y todas las consecuencias que lamentablemente la pandemia ha ocasionado, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito económico. Como tú bien dijiste, nosotros somos muy creyentes en el tema de la negociación, en resolver los problemas de forma amistosa, porque, yendo directamente a tu pregunta, nuestra legislación contempla, como todas en el mundo, creo yo, las dos formas de hacer las cosas. Y más allá de la ley, esa es la forma de hacer las cosas en la vida. O a través de acuerdos, a través de que las partes acerquen posiciones y definitivamente encuentren una opción que satisfaga los mejores intereses para ambas partes, o recurrir ya a vías judiciales o a procesos administrativos para intentar que sea un tercero quien le dé la razón a una de las dos posiciones o intente de alguna manera tratar de acercarlas lo más que se pueda. Nuestra legislación toda la vida ha contemplado figuras que son pro acuerdo entre las partes. Tenemos pues nuestra ley de mediación y arbitraje y tenemos en otras leyes otras figuras jurídicas que precisamente tratan de regular o de motivar a las partes de acuerdos. Inclusive hasta cuando se llega a la vía procesal, tú vas a ver que todos los procesos tienen una instancia de negociación precisamente. Y que inclusive interpuestas las demandas, existe la posibilidad de derivar a centros de mediación esos conflictos. Entonces, ni siquiera ya llegado un tema a una instancia judicial, es tarde para poder negociar o para poder transar. Los jueces tienen la consigna también de intentar, por ejemplo, en las audiencias, en las etapas iniciales de las audiencias, promover procesos en los cuales lleguen a acuerdo entre las partes. Entonces, nuestra ley, digámoslo así, sí estuvo preparada en términos generales para hablar de acuerdos, para hablar de transacciones, por ejemplo, que es un modo de extinguir las obligaciones
o para hablar de innovación, que es una forma de cambiarle las características originalmente pactadas para una determinada obligación, si es que así se ponen de acuerdo las partes. O sea, sí han existido figuras que llevan a tratar de hablar, de conversar, de negociar y de resolver conflictos. Y también han existido las figuras pues, que te llevan a que frente a faltas de acuerdo tienes acciones que tomar. Sin embargo, creo yo que más allá de lo que haya podido estar escrito o recoger nuestra norma, esta situación en particular y todo lo que ha derivado de esta circunstancia, sin duda alguna, sí ha sido algo que creo yo ha desbordado a todas las legislaciones en el mundo. Y pues hemos debido tratar de salir al paso, digámoslo así, para tratar de darle solución a ciertas cosas. Entonces, frente a eso, se han dado, y lo que te pediría es, si tengo tiempo, por favor, para responder las preguntas, házmelo saber, para ir acortando ciertas cosas. Pero solamente para responder tu pregunta, te comento que esta ha sido una época de mucha producción normativa, ¿sí? De todo tipo. Hemos tenido decretos, hemos tenido acuerdos ministeriales en distintas ramas, hemos tenido proyectos de ley que están a punto de convertirse en ley. Hemos tenido una serie de ejercicios legales precisamente para tratar de en cada uno de los ámbitos ir regulando cosas. Entonces, o sea, por ponerte un ejemplo, simplemente en materia de obligaciones dinerarias, que entiendo yo, Patricio, pues nos explicará mucho más ya en el ámbito financiero, pero tienes la resolución que fue emitida por la Junta precisamente para abrir el espacio de que existan refinanciamientos de las obligaciones con el sistema financiero. La ley humanitaria también recoge un capítulo sobre eso. Esta ley, ya que la menciono, trata temas adicionales a esos en relación de pagos y de deudas, como por ejemplo todos aquellos que se derivan de las ventas a crédito que pudieran hacer personas naturales o jurídicas en actividades comerciales, donde se ha generado o ha nacido una obligación de pago. Entonces, también se habla sobre esos temas. Entonces, o sea, en resumen, lo que te quiero decir es que si bien ha existido mucha normativa en el Ecuador en distintas ramas o normativa general para tratar el tema de las obligaciones y de los pagos, también hemos vivido una época de mucha generación normativa en distintos ámbitos. No podría juzgar y no podría decirte si buena, mala, ajustada, completa, incompleta, porque o sea, inclusive seguimos todavía con muchas preguntas pendientes y esta situación no ha terminado. Entonces, todavía tenemos muchas etapas posteriores que vivir. Entonces, nos toca ir viendo sobre la marcha de qué manera pues, nos apoyamos en la normativa que existe. Muchísimas gracias. Voy a volver contigo más sobre esas figuras tan importantes que tiene nuestro Código Civil, porque pues muchas veces hablamos de leyes nuevas, sin embargo nuestro código mantiene ciertas figuras que son técnicas, ¿no? Son herramientas técnicas que te permiten viabilizar el acuerdo. Lo que en términos normales sería te voy a pagar de otra manera o te voy a pagar con ciertos bienes, pues existen figuras técnicas en el Código Civil que nos permiten hacer realidad esas propuestas. Pero luego vamos a volver. Quiero dar ya la bienvenida al doctor Patricio Herrera, experto en Derecho Financiero, Bancario y de Seguros, mediador además. Muchísimas gracias. Y de plano quisiéramos preguntarle sobre las alternativas de los comerciantes, de los empresarios, que tienen frente a esta falta de liquidez del sistema. ¿Qué alternativas se tiene para poder salir adelante? Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Margot, Joana, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y poder comentar la experiencia que la vivimos desde la otra parte, que es la parte financiera. En esta época, y inesperadamente, creo que nos ha sorprendido el COVID a todos, a todo el mundo. Las empresas no estaban preparadas, ni la banca estaba preparada para participar en una crisis económica como la actual. Por eso es necesario que se junten empresarios, grandes, pequeños, trabajadores,
y la sociedad con el fin de ver las mejores alternativas de solución para evitar el conflicto económico y la crisis económica que estamos viviendo ahora. Las necesidades más urgentes para las empresas son la liquidez y para los trabajadores son el mantener su lugar de trabajo. Entonces, en esta congruencia debe haber acuerdos que permitan que las empresas subsistan en esta crisis. Han pasado casi más de 70 días desde que se declaró la emergencia y esta emergencia vio congeladas las posiciones bancarias y financieras de otorgar crédito. Lo que sucedió es, la banca cerró al 100% la opción de dar créditos, pero por el otro lado el gobierno exigió a las pequeñas y medianas empresas cumplir sus obligaciones tributarias y sociales. Entonces ahí viene la crisis en que las pequeñas empresas no van a poder subsistir si no existe un acuerdo con el gobierno, en que el gobierno dé alternativas de solución, sea por préstamos a concesiones diferenciadas, sea a excluir impuestos, a aplazar el pago de cuotas en el sector productivo, ¿no es cierto? Y en el tema interno, la empresa tiene que trabajar hacia casa adentro en ver cómo puede ella minimizar el impacto del costo. Es decir, cómo puedo ser más creativo, cómo puedo ver opciones de negocios en este tipo de crisis, cómo puedo asociarme con otras empresas para hacer un tema productivo, cómo puedo disminuir mi costo interno, no despidiendo al personal, porque esa no es la solución, pero sí viendo alternativas, ¿no es cierto? Ahora se habla mucho del teletrabajo. El teletrabajo yo pienso que es una forma de ahorrar dinero real a las pequeñas y medianas empresas, y quienes puedan hacerlo sí tienen que aplicar la modalidad al 100%. Inclusive hay empresas ahora que están haciendo ya parte de su vida cotidiana el teletrabajo, y esto seguirá a futuro. Es decir, voy a reducir mi costo de un edificio, de un local, de gasto de servicios básicos, de un escritorio, de una computadora en oficina, de limpieza en oficina, de mantenimiento, y esos costos voy a reducir a la interna, y eso me va a permitir poder sobrevivir en este impacto. De igual manera, de la parte laboral o la parte trabajadora, debe existir un compromiso de que el teletrabajo, que es algo muy nuevo para nosotros y en otros países ya ha funcionado de buena manera, sea la realidad que necesita el empresario o la pequeña empresa. Es decir, no porque estoy en teletrabajo no puedo cumplir mis obligaciones, sino al contrario, el teletrabajo debe tener un proceso de entrega documental, de entrega real de algún trabajo, de algún proyecto, algo tangible que pueda permitir a la pequeña y mediana empresa hacer este proceso nuevo. Y yo creo que eso va a ser algo habitual de aquí en adelante, que veamos que muchas empresas van a tomar decisiones de que su mayoría de carga laboral sea en teletrabajo. Yo en estos días he visto algunas empresas que están cambiando sus contratos laborales y lo están haciendo para que sea definitivo el que un empleado pueda trabajar en casa. Obviamente serán otros beneficios y otro tipo de medición, pero sí debemos ir a esa circunstancia. La otra es, nos hemos obligado a trabajar en lo que es plataformas digitales. Ahora estamos forzados a ser más digitales de lo que éramos antes, ¿no es cierto? Y eso quizás a los millennials sea mucho más fácil que para los centennials, ¿no es cierto? Pero debemos utilizar las plataformas tecnológicas. Ahora hay muchas app, se han creado muchas app para ofrecerte una variedad de productos, alimentos, bebidas, ropa, tecnología. Entonces, debemos aplicar esa posibilidad de las aplicaciones tecnológicas para que mejore la productividad, ¿no es cierto? Y si es que puedo inventar, diversificar mi negocio, si puedo ser innovador, y si ya debo cambiar de línea como empresario mediano y pequeño, debo hacerlo. O sea, debo tomar la posibilidad de que mis empleados
mi negocio, mi experiencia, mi recurso, pueda trasladarse a los nuevos negocios que ahora está permitiendo esta crisis y que nos está obligando a repensar, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de que nunca más la vida será como fue antes del mes de marzo, de mediados de marzo, y es así, y nos cuesta aceptar, nos cuesta entender que ya cambió la sociedad y que los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios deben adaptarse a esta nueva realidad. No solamente esperar del gobierno, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos acostumbrados a un gobierno paternalista de que nos ayude con préstamos que sí son necesarios en este momento a una tasa diferenciada, como lo está planteando ahora el gobierno, pero nosotros también a la interna de nuestras empresas y de nuestros proyectos personales debemos hacer que esto vaya funcionando con la realidad actual, buscar nuevas opciones de negociación, nuevos asociados, la tecnología, innovar, y yo creo que esto va a permitir mucho que el nuevo empresario o el empresario pueda tener opciones diferentes de negociación a futuro en esta crisis. Muchísimas gracias. Temas muy interesantes. El doctor Herrera nos ha hablado de asociación, de cooperación, de disminuir gastos, de también incentivar a la banca privada para que ellos puedan cooperar conjuntamente con los comerciantes, con los empresarios, para dar créditos diferenciados. No toda la carga debe ser del Estado. Sin duda, estas ideas son buenas, nuevas modalidades de trabajo, nuevos emprendimientos, compartir gastos, muchísimos actos jurídicos, demasiados diría yo, al tiempo para poder sobrellevar esta crisis. Pero, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Qué medidas jurídicas debemos tomar? De manera que el remedio no resulte peor que la enfermedad, es decir, que la asociación no te vaya a dejar más problemas de los que tienes, ¿no? ¿Qué medidas jurídicas son importantes tomar en cuenta para prevenir futuros conflictos? Doctora Margot Chiriboga, por favor. Perfecto. A ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta, y aquí es una recomendación para las personas, para los clientes, para las empresas, no existen soluciones a los problemas que sean únicas y que sean generalizadas. Y que si de pronto la compañía de mi familiar implementó tal medida sea exactamente la misma y que yo la aplico como tal. Creo yo, sin querer decir que los abogados somos indispensables en la vida, que este sí es un momento en el cual debemos considerar que una adecuada asesoría es muy importante, precisamente por lo que tú acabas de decir. No podemos permitir que una solución se vuelva luego en nuestra contra o termine siendo muchísimo más perjudicial que la situación que nos llevó a tomarla. Entonces, ahí el tema es, cada uno de los casos tienen que ser analizados y tienen que ser revisados. No me sirve absolutamente de nada entrar en un plan de pagos o requerir un diferimiento de una obligación que se me vencía ya, siendo que tenía algún tipo de reserva de liquidez. Tal vez, y te digo, todas estas cosas son tal vez en cada circunstancia. Tal vez en este caso en particular correspondía que yo más bien cancele esa obligación, la mantenga y trate de hacer diferimientos del pago de obligaciones futuras, porque de pronto ahorita es cuando tengo para pagar, pero más bien en mi negocio se va a ver complicado en días posteriores. O lo contrario, o más bien precisamente lo adecuado es analizar un buen plan de pagos con todos mis acreedores, tomar decisiones radicales en este momento para achicarme, para tal vez así tratar de soportar el impacto de mejor manera. O sea, aquí las soluciones, simplemente lo que te digo es, no son estándar para todo el mundo. Entonces, hay muchas opciones, o sea, hay muchas que se han establecido. Como comencé diciéndote, ha sido una época importante de mucha creación normativa, pero otra, y que es tal vez lo que más me ha llamado la atención, ha sido tal vez la oportunidad de volver a revisar figuras que existiendo hace muchísimos años, la gente las tenía fuera del radar, ¿sí?
Por ejemplo, justo lo que Patricio comentó de estas nuevas formas de trabajar, de la nueva forma de contratar. O sea, es increíble pensar que ahora recién estamos entendiendo la importancia de una firma electrónica que en nuestro país está regulada y vigente desde hace muchísimos años. Tenemos un código de comercio adicionalmente que valida la contratación electrónica. La contratación entre ausentes. O sea, son temas que estaban reconocidas, por ejemplo, en derecho internacional desde hace muchísimo tiempo y que solamente hoy, en virtud de las circunstancias, estamos desempolvando esas normas y comenzándolas a aplicar. Como tú bien dijiste, existen figuras en nuestro Código Civil que, puchicas, entró en vigencia en enero de 1861, perdón. Entonces, imagínate el tiempo que tiene nuestro código y que las figuras esenciales que hoy estamos aplicando estaban ahí. Entonces, podemos hablar, como comencé también diciendo, novación, transacción, dación en pago. O sea, este es el momento de buscar acuerdos con nuestros acreedores, centrándonos un poco en el tema del conversatorio, buscar estos acuerdos para poder afrontar el pago de nuestras obligaciones. Las normas que en emergencia se han dictado han establecido varios criterios. O sea, hay normas, por ejemplo, que tienen temas obligatorios, o sea, mandatorios, por ejemplo, en materia de seguros, ¿sí? ¿Cómo deberá definitivamente diferirse el pago de primas? Hay otros temas, en cambio, que si bien son de alguna manera sugeridos como obligatorios, te dejan abierta la ventana para que cada quien regule el cómo. Entonces, tengo que concederle diferimientos extraordinarios de pago, ¿de acuerdo? Pero esos diferimientos extraordinarios de pago podrán consistir en diferimientos, en innovaciones, o sea, en reestructuración completamente, en fin, o sea, distintas herramientas están aquí presentes. Puedo efectivamente extinguir una obligación y eso es algo que hoy por hoy se está poniendo muy, no diría de moda, pero es una herramienta a la que se está recurriendo mucho. Por ejemplo, el tema del trueque, imagínate tú, que legalmente hablando en nuestra legislación se llama permuta. O sea, realmente muchos hemos tenido que recurrir a canje de servicios por productos. O sea, hay muchas formas de llegar a acuerdos satisfactorios para las partes. Muchísimas gracias. Me preguntan por interno, se habla, ¿no? Se habla en general de que hay que emprender, de que hay que innovarse, de que tienes que lanzarte a nuevas cosas. Y estas ideas a veces son muy fáciles decirlas, ¿no? Pero en la práctica generan consecuencias jurídicas importantes. Por ejemplo, una familia con un primo, con un hermano, con un amigo, que dicen, sí, pongámonos a hacer, por ejemplo, mascarillas, ¿no? Y entonces empiezan a realizar muchos actos jurídicos sin tener en cuenta de las consecuencias y los efectos jurídicos que tienen estos actos. Y claro, los problemas se dan por la diversidad de intereses, por la falta de liquidez, etcétera. Los problemas van a venir y luego pues no, de alguna manera no formalizaron ninguna de estas asociaciones o acuerdos. ¿Qué figuras contempla nuestra ley de manera que rápidamente, si es que queremos emprender un negocio con algún amigo o con algún familiar, qué figuras podríamos tener en cuenta o qué aspectos fundamentales deberíamos tener en cuenta antes de lanzarnos pues, a estos nuevos emprendimientos? Ok, hay varias cosas. Justamente tú has topado un tema muy importante que está afectando a muchísimas personas. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, restaurantes, están haciendo sus mejores esfuerzos precisamente por no cerrar, ¿sí? Por poder mantener sus negocios viables, por tratar de llegar a acuerdos con sus trabajadores, acogiéndose a todos los beneficios que han salido, reducciones de jornada, en fin, tratando de hacer sus mejores esfuerzos para poder mantenerse a flote. Y, por ejemplo, en ese sector que te comento, se ha dado esta serie de emprendimientos que tú mencionas. Pero que también hay que mirarlos. O sea, por un lado yo aplaudo esta actitud de las personas, de los ecuatorianos, de buscar la salida a sus problemas, de ver qué hacer, o sea, de no quedarse con los brazos cruzados, pero al mismo tiempo emprender no significa saltarse todas las normas, saltarse todos los requisitos que se necesitan. Y en el sector de alimentos lo que quiero decir es,
a nuestros clientes formales que tienen un restaurante, que tienen sus permisos de funcionamiento, que tienen cumplimiento de todas las normas sanitarias para preparar los alimentos, para manipularlos, para despacharlos, en fin, les está haciendo en este instante una competencia terrible. Todos aquellos emprendimientos que, sin ser despectivos, está preparándose en las casas, en las cocinas de las familias. O sea, se están despachando sin las normas adecuadas de sanidad, en fin. Entonces, aquí, ¿cómo hace un empresario formal que quiere mantener su negocio, que quiere mantener su nómina, para competir con estos pequeños emprendimientos, ¿sí? Que no están gastando, que no tienen esa nómina porque son negocios familiares en el momento, que no están gastando en todos los permisos, en la gestión de lo que se tiene que hacer para tener un negocio formal? Entonces, los negocios que quieren subsistir y que tienen que reinventarse, la están viendo muy dura, porque por mucho que reinventen, para ellos sigue siendo incurrir en inversiones y tener que mantener un cierto nivel de precios que no pueden ser tan bajo como el que están ofreciendo estos emprendimientos familiares, por decirlo de alguna manera, informales, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta también es que la crisis y el emprendimiento no es sinónimo de no seguir reglas, de no cumplir con temas como, por ejemplo, obtener permisos, cumplir con normas de salubridad, en fin, ¿sí? Sin embargo, para aquellos emprendedores que quieren salir adelante y que quieren acoger todas sus normas, existen también ahora, inclusive desde la perspectiva societaria, figuras que van a facilitar y a impulsar muchísimo el desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, te estoy hablando de las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas. Es un tipo de compañía que se suma a las compañías formales, no es una sociedad de hecho, o sea, es una compañía formal, es una compañía regular, es una compañía que va a tener una autoridad de control que es la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, que presenta muchísimas ventajas y facilidades, con lo cual se está convirtiendo en una herramienta muy útil. Solamente por ponerte ejemplos, vas a disminuir los costos y los tiempos de constitución de una compañía de este tipo, porque no la tienes que celebrar por escritura pública, costo menos, no la tienes que inscribir en el registro mercantil, costo menos, existe un registro al interior de la superintendencia que es el que va a llevarla. Tienes la posibilidad, por ejemplo, de incorporar normas para la administración de la empresa que son muy flexibles. Puedes tener acuerdos de accionistas dentro del mismo estatuto de la compañía, con lo cual ya estableces muchas normas que van a poner en equilibrio los intereses de los distintos accionistas, independientemente de que exista un mayoritario, un minoritario. Se van a poder igualar esas posiciones. O sea, va a ser una empresa que societariamente va a ser muy flexible de manejar. Nosotros confiamos que sea una empresa que tenga un tipo de compañía que tenga mucho crecimiento en nuestro país. Hay otras legislaciones donde ya se han aplicado, en Colombia, por ejemplo, donde si tú ves las estadísticas de constitución de compañía, pues se disparó y creció enormemente en el primer año. Habían más compañías de este tipo que las tradicionales que antes existían. Entonces, sí existe la posibilidad a través ahora de figuras flexibles de formalizar un emprendimiento, de formalizar un negocio y, en consecuencia, competir en condiciones de igualdad. Muchísimas gracias, queda clarísimo. Tengo preguntas para el doctor Herrera. Doctor, el plástico lo aguanta todo, pero ¿hasta dónde endeudarse? ¿Cómo saber cuál es la capacidad? ¿Cómo saber cuál es el límite del endeudamiento, ya sea de una persona natural o de algún empresario o comerciante? ¿Cómo manejar esta situación? A ver, en el tema de endeudamiento, yo creo que acá en nuestro país todavía nos falta mucho el tema de educación financiera, ¿no es cierto? Normalmente sucede lo que tú dices, o sea, cuando una persona puede ser sujeto de crédito o inicia a ser sujeto de crédito, no tiene una educación financiera de saber hasta dónde puede realizar consumos que le permitan solventar a largo plazo esas obligaciones. Entonces, lo que normalmente sucede es que las instituciones financieras están trabajando mucho en captar nuevos clientes y los nuevos clientes son profesionales o jóvenes
jóvenes empleados, digamos así, ¿no es cierto? Gente que recién entra a laborar. Y esas personas no tienen una educación o un criterio financiero. La norma habla de que uno debería estar endeudado debería endeudarse en un 30 o un 40% de sus ingresos líquidos, pero los ingresos líquidos son después de haber deducido sus gastos. Entonces, si realmente, a ver, mis ingresos son X valor versus mis gastos, que son estos valores, y debería tener un 30 o un 40% máximo de endeudamiento. Pero lamentablemente lo que está sucediendo, y esta es la crisis que estamos viviendo actual, es que una sobrepoblación de tarjetas de crédito a nivel, no digamos solo nacional, sino es a nivel mundial, donde el concepto mal llevado de los socios de tarjetas de crédito es que más tarjetas de crédito tiene es mejor. Pero no es así, porque no analizamos simplemente el que consumo algo o que compro algo a través de una tarjeta de crédito, digamos, en este ejemplo, es el financiamiento. ¿Cuánto me cuesta financiar ese tema? ¿No es cierto? Igual, en una casa. Yo digo, ahora me voy a endeudar en una casa que me cuesta $100,000. Sí, pero ¿cuánto es el costo del financiamiento en 10, 20 o 30 años que hago ese crédito? ¿No es cierto? Lo mismo en un vehículo. Me quiero comprar un vehículo de segunda mano y me financian. Ok, pero ¿cuánto es el financiamiento versus mis otros gastos que son básicos? Alimentación, vestuario, educación, arriendo, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano debe trabajar, o los ciudadanos debemos trabajar en tener un equilibrio entre lo que recibo como un sueldo o un ingreso versus lo que gasto. Y esa es la parte que aún no existe una educación financiera fuerte. Aún pensamos que mientras más gasto, voy a poder pagar, ¿no es cierto? Y que la tarjeta, en este caso, aguanta todo. Entonces, sigo financiando, y lo que empieza a suceder muchas veces previo a estar en una complicación financiera es que jineteamos, lo que se llama jinetear, es decir, saco de una tarjeta para pagar a otra, saco de una tarjeta y solo estoy sobreviviendo nada más. Entonces, ahora en esta época va a ser, el tema crediticio va a ser bastante analizado por el riesgo que implica para las instituciones financieras el otorgar un crédito, ¿no es cierto? Hay un riesgo alto y una probabilidad de que las personas no me paguen. Entonces, en la actualidad, el riesgo va a ser muy analizado y muy estudiado para otorgar un cupo de crédito en una tarjeta de crédito, para otorgar un préstamo de consumo, para otorgar un crédito de vivienda y ese tipo de créditos. Entonces, para las personas normales va a existir una complicación en este sentido. Para las empresas se va por el otro lado de que si existe la ayuda del gobierno, ¿no es cierto? En condonaciones de intereses, en ampliación de plazos, en alargar las cuotas a pagar no actualmente, sino a 2, a 3, a 5 meses. Eso le permitirá al empresario poder tener un poco de oxígeno, pero si no trabaja de la mano a la interna, en lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Analizar contratos, inclusive, a ver qué proveedores puedo negociar con mis proveedores para bajar mi costo, con quienes puedo trabajar ya no 8 horas, sino trabajar 6 horas o 5 horas y que la producción no me afecte, y todas las alternativas que conversamos en la pregunta anterior. Entonces, ellos van a poder sobrevivir en el tiempo, pero sí debe hacer un análisis muy sesudo del tema de la financiación. O sea, muchas de las empresas ahora no han recibido pagos en 60 días, ¿no es cierto? Trabajamos en el mes de marzo como empresarios y no nos han pagado abril, no nos han pagado mayo porque se volvió una cadena. Entonces, debemos hacer un análisis de la interna de cuál es mi capacidad real de pago y analizar esa capacidad de pago, es decir, cuánto puedo gastar de lo que tengo. Sí, en el mismo sentido, y antes de pasar con la doctora Chiriboga, algunas personas cuando ya llegan o sobrepasan este límite de endeudamiento, piensan que la insolvencia puede ser una solución al problema. ¿Es esto correcto? ¿Qué consecuencias tiene la declaración de insolvencia de una persona?
Yo diría que una persona que piense declararse en insolvencia debe analizar varios ítems y dentro de los principales es su edad. Si yo soy una persona económicamente activa, que lo consideramos hasta los 65 años, y me declaro insolvente, voy a tener un riesgo de no poder ser nunca más productivo. A diferencia de una persona que voluntariamente, ¿no es cierto?, por una insolvencia voluntaria o de parte, que la llama la norma, una insolvencia de parte, se declara insolvencia, quizás ya no tenga mucho que perder. Entonces hay que analizar. Pero mi consejo personal es que uno debe evitar el declararse insolvente, porque la declaración de insolvencia tiene varios efectos, que es, primero, sobre los bienes. Segundo, sobre su récord crediticio, ¿no es cierto? Si yo a los 30 años, 35 años, me declaran insolvente, mis posibilidades de recuperarme o reactivarme económicamente van a ser muchísimo más difíciles que cualquier otra persona, y voy a estar complicado la mayor parte de mi vida, porque 35 años es una persona muy joven para estar en esta situación. Entonces, siempre es necesario buscar alternativas de solución. La doctora conversaba respecto de todas las alternativas que existen ahora: acuerdos de pago, negociaciones, mediación, condonaciones. Las instituciones ahora están pensando qué opciones le doy yo al cliente para no llegar a esa instancia, porque tampoco a la institución financiera le conviene llegar a un juicio de insolvencia y no cobrar nada después de haber pasado un largo proceso de mucho tiempo, ¿no es cierto? Pese a que el COGEP ahora su proceso es mucho más acelerado, pero llegar al proceso de insolvencia y no haber recuperado nada. Entonces, a las instituciones financieras en este momento no les interesa llegar a esa situación. Lo que está haciendo las instituciones financieras es buscar alternativas de negociación, meses de gracia, ampliación de plazo, reestructuraciones, refinanciaciones, novaciones, acuerdos de pago, condonaciones por pago total, apoyo con la ley orgánica de simplificación tributaria, que quizás esa no es muy conocida en el medio y que le permite a uno reactivarse económicamente, ¿no es cierto?, dentro del buró de crédito. Entonces, todas estas opciones están lanzando la mayoría de instituciones financieras con el fin de evitar que el cliente llegue a una instancia de insolvencia. Si en lo personal alguien piensa en llegar a insolvencia, debe analizar cuál es su situación Como actual solución no y es la futura, más ¿no? adecuada, ¿no? Sí. En el mismo sentido, gracias, doctora Herrera, doctora Quiroga, en el mismo sentido, vemos que incluso pues, el gobierno ha tomado una decisión, pues si bien no es la insolvencia, pero ha optado por liquidar, por terminar alguna empresa como lo ha hecho. Liquidar una empresa, ¿es una solución al igual que la insolvencia o trae más problemas que la propia decisión? Ya, ok. A ver, creo que el tema de la liquidación no tiene que ver en sí mismo con que puedas o no puedas tener los suficientes recursos para pagar tus obligaciones existentes a la fecha, ¿sí? Sino que es una decisión que tiene que ver definitivamente con la viabilidad del negocio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa, de una persona natural, de un comerciante en general, que simplemente se ha visto tan afectado que su negocio no puede sobrevivir, no puede ir adelante, en consecuencia ya no es viable. O estamos hablando de una empresa que está pasando por una situación afectada, como la mayoría de las empresas, pero que tomando ciertas medidas de ajuste va a poder mantenerse a flote, por lo menos, con la esperanza y la expectativa de luego recuperar sus acciones y en consecuencia mejorar su situación. Entonces, no es una decisión como ninguna de las que se deben tomar en este momento que pueda ir adelante sin el análisis correspondiente. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, yo sé que lamentablemente los abogados somos mal vistos porque nuestras respuestas suelen mucho tener un depende de por medio, pero es la verdad. O sea, depende. O sea, hay empresas para las cuales definitivamente el umbral sea tan negativo, o sea, que lo único que podemos ver es que no hay viabilidad del negocio y que si no liquidamos la empresa, más bien lo que vamos a hacer es seguir aumentando las pérdidas, seguir complicando más la situación que ya tiene. Entonces, lo mejor es parar,
O tenemos como te decía, otras circunstancias en las cuales vámonos por el lado de tomar todas las medidas posibles. Como lo mencionó Patricio, por ejemplo, recurramos a las vías que ya tenemos, o sea, acuerdos con nuestros acreedores, sentémonos en la mesa con todos, armemos un plan de pago. Los diferimientos, por ejemplo, de pagos no necesariamente son con donaciones. O sea, eso la gente tiene que tener clara para no asustarse de que lo que estoy queriendo decir es que ya le voy a perdonar la deuda. En lo absoluto. Ni siquiera la ley humanitaria, por ejemplo, que recoge cosas que desde la perspectiva del gobierno quiere apoyar a las que lucirían como partes débiles de la relación, contempla con donaciones. Si tú lees, por ejemplo, las normas, las disposiciones que hablan en un tema tan común, tan del día a día como son los arrendamientos, claramente la norma lo que pretende es poner un poco de equilibrio y dice no inicie un proceso para sacarle al inquilino del inmueble durante este tiempo y cierto tiempo más después de la emergencia, pero ojo, inquilino, pague algo. O sea, pague al menos un porcentaje y luego celebre un convenio de pago para terminar de pagar la obligación. Entonces, está claro que lo que pretendemos aquí es buscar acercar los intereses de ambas partes, porque no podemos decir que en esta circunstancia ha habido una parte fuerte y una parte débil. Todos nos hemos visto absolutamente afectados, todos. O sea, no podemos aquí pensar en los empresarios de mala fe que estén liquidando los negocios. Sin duda siempre va a haber alguien que abuse de la norma en estas circunstancias y en circunstancias ordinarias, siempre va a haber. Pero también podemos estar frente a compañías, frente a negocios que genuina y honradamente no tienen viabilidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener una empresa abierta que no se va a poder recuperar? Si tú solamente piensas en una expectativa de recuperación de este año, estás hablando de 7 meses, de 8 meses, en los cuales, ¿cómo haces? O sea, hay muchos análisis financieros que han dicho que una empresa con 0 ingresos podrá subsistir y tratar de aguantar esta situación 2 meses, 3 meses. Pero, por ejemplo, el sector del turismo. ¿Cuál es la real expectativa de que el sector del turismo se reactive de manera importante como para que las empresas vuelvan a estar en los estados habituales? Entonces, en algunos casos, para resumir, en algunos casos la liquidación sí será la vía, en otras más bien la negociación, tratar de reestructurar y darle aire a ese deudor desde todas las vías, o sea, pedir facilidades al sector financiero, pedir facilidades a sus acreedores, pedir facilidades a sus trabajadores. O sea, por eso es que yo nuevamente vuelvo a insistir en las bondades de la mediación en esta época. O sea, más que nunca es el mecanismo adecuado para resolver los conflictos. Muchísimas gracias. Vamos a abrir, nos quedan ya 15 minutos y vamos a abrir el foro de preguntas en Facebook. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas y si es que no las contestamos en vivo, pues les vamos a responder por unos mensajes. Yo creo que los doctores estarían gustosos de poder contestar estas preguntas que nos han hecho a través de Facebook. Para el doctor Herrera, ¿se sabe algo acerca de si las empresas financieras o las instituciones financieras se acogerán obligatoriamente a métodos alternativos de solución de conflictos, imagino que antes de ir a una instancia judicial? Sí, se está planteando una alternativa a nivel financiero que previo al inicio de un proceso judicial, normativamente, vayamos a negociar en un centro de mediación, que a mí me parece una alternativa bastante buena. O sea, he escuchado yo algunos proyectos de centros de mediaciones que van a especializarse en este proceso de negociación de obligaciones crediticias, ¿no? Porque yo creo que el refrán es claro, o sea, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y nosotros que somos mediadores creemos en eso, ¿no es cierto? Decimos, ok, lleguemos a un acuerdo, a una solución. ¿Por qué llegar a una instancia judicial? Hay un tema que yo quiero conversar sobre la ley humanitaria, 2 minutos nada más, y es que se está malinterpretando que la ley humanitaria dice que se dará un plazo de 60 días para que los digamos, de no cancelación, ¿no es cierto? Y que luego se trasladará esos valores al final del crédito. Pero de la experiencia que vamos teniendo, los deudores creen que es para todas las obligaciones, pero
aquí específicamente o se da a entender que son para los clientes que estaban al día en sus obligaciones, no para los clientes que ya estaban dentro de un proceso judicial o que estaban en una etapa ya avanzada de morosidad, 120 días, 150 días o en un área legal. No existe esa negociación y esa alternativa para las personas que ya están dentro de un proceso judicial. Porque hablamos, la norma habla de reestructuraciones, novaciones y refinanciaciones, pero ya dentro de un juicio y un proceso judicial, financieramente no se puede dar la alternativa de una negociación, de una refinanciación, una reestructuración o novación. Entonces, los deudores que se encuentran en una crisis fuerte económica y ya están en un proceso judicial están mal entendiendo que la norma aplica para todos. Entonces, sí es necesario entender que la norma aplica o está dirigida a los clientes de la banca que se encuentran al día en sus obligaciones o en esa fecha se encontraban al día y que por los motivos de la pandemia, ¿no es cierto?, cayeron en morosidad. Pero no significa que eso se aplicó a las personas que ya venían con una complicación económica y que ahora están solicitando acogerse a esta norma. Claro que sí, se entiende, claro, el sentido de la ley es precisamente para la emergencia. Doctora Chiriboga, muchas preguntas acerca de despidos laborales, tenemos muchísimas preguntas en ese sentido, nos preguntan si es que ya se hizo una denuncia en el Ministerio de Trabajo, ¿se puede ir a mediación? ¿Qué pasa con esa denuncia? Claro. Como al inicio de esta conversación dije, el tema de mediación es tan fuerte que definitivamente hasta dentro de las etapas judiciales puede celebrarse. Aquí no hay ningún problema, o sea, si las partes pretenden llegar a un acuerdo, cualquier momento es conveniente. Te diré, hasta dictada una sentencia. O sea, hasta ese punto llegan las cosas, porque realmente ya con una sentencia condenatoria en mano, eso tampoco a la parte ganadora, digámoslo así, a la parte acreedora, le asegura cobrar su deuda. Y ahí es, por ejemplo, donde entraríamos en lo que estuvo comentando Patricio del tema de la insolvencia. O sea, yo puedo haber ganado maravillosamente un juicio en papel. O sea, me quedé con una lindísima sentencia que me ordena el pago de un capital, de unos intereses corrientes, de unos intereses de mora, de costas judiciales, honorarios profesionales. O sea, el sueño dorado de todo abogado haber tenido una sentencia así de favorable. Sin embargo, no hay bienes. No hay la voluntad de pagar y tampoco ese deudor tiene bienes contra los cuales yo pueda ejecutar. No tengo nada que embargar. Entonces, ¿qué hago? Termino en la insolvencia. Sigo esta etapa judicial que le declara a la persona insolvente. ¿Qué gané con eso? No va a tener cuentas, no va a poder tener acceso a crédito, no va a poder ni siquiera salir del país, cosas que de alguna manera le estorban, pero que a mi cliente no le está garantizando recuperación de nada. Y hasta ahí llegué. Entonces, definitivamente hay temas en los cuales, como es la consigna máxima en una mediación, debemos dejar posiciones y buscar intereses. O sea, si mi posición es seguirle al juicio y ganarle y puchicas, o sea, que tener una sentencia con la cual le voy a condenar a lo más de lo más, no estoy viendo mis intereses, estoy simplemente caminando por una posición. O sea, esa es mi posición, eso es lo que yo quiero ver, pero mi interés de cobrar mi acreencia nunca se vio satisfecho por ningún lado. Entonces, la mediación puede darse en cualquier momento. Y en materia laboral, que es la pregunta, igual, el presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, hay que tomar en cuenta que es acudir a una instancia de mediación, porque el inspector no tiene facultad para dictar una sentencia o una resolución de nada, en el sentido de decir, por ejemplo, si procede o no procede un despido intempestivo, si procede o no procede el pago de una liquidación. O sea, la denuncia es comparecer al ministerio y también que el inspector intente acercar las partes. Si es que no se llega a ningún acuerdo, se archivará ese proceso y la parte afectada pues deberá forzosamente ir a presentar su denuncia por vía judicial. Teniendo en cuenta que si bien está en su derecho, si se cree asistido de hacerlo, pues tenga en cuenta y considere que un proceso laboral lleva una primera instancia, puede existir una instancia de apelación, podemos llegar inclusive hasta casación. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para llegar a esa sentencia ganadora de papel?
el momento en el cual seguramente si la empresa que liquidó a esos trabajadores era por falta de viabilidad, ya no existe. Entonces, ¿qué hice? O sea, no gané en el fondo nada. Si es que voy a mediar, considero que la mediación siempre implica hacer renunciaciones de parte y parte. O sea, esa es también otra máxima de la mediación. Tengo que pensar de alguna manera en hacer algún tipo de concesión e ir acercando nuestras posiciones. Ir a una mediación con la expectativa de que voy a conseguir absolutamente todas las pretensiones que pudiera tenerlas en un juicio es un error. Es entrar a una mediación anticipadamente sin tener un real afán de arreglo. Entonces, ahí sí es invitar a las partes a que miren que es mejor solucionar un problema en el corto plazo y tratar de llegar a la mejor solución posible que lanzarme a un juicio ganador que en el mejor de los casos podría durar 3 años. Si no es muchísimo más. Sí, doctor Herrera, están preguntando sobre el proceso de insolvencia. Si puede aclarar un poco cómo es este proceso, no es que se trata, algunas personas pues nos están viendo, el programa es abierto para todo público, pero están pensando que alguien solo dice, me declaro insolvente y ya está. Pero hay un proceso previo, que bueno, nos ha explicado un poco la doctora Margot Chiriboga, pero cuéntenos usted, ¿cómo es el proceso hasta que se llega a esta etapa de declarar insolvente a alguien? Bueno, la insolvencia viene de un mandamiento de ejecución incumplido, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una obligación, no la cumplí, fuimos al juicio, llegamos al mandamiento de ejecución, no lo cumplí tampoco. La institución dice, yo me creo en el derecho de solicitar la presunción de insolvencia. La Pero presunción de tampoco insolvencia, es contra los bienes de esta persona, ¿no? sí, entonces me voy contra los bienes de esta persona, Cuentas, me voy con cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos inclusive puede ser, muebles también. así es, bienes muebles, entonces me voy contra todo lo que tenga el cliente, ¿no es cierto? Y en ese momento eh, yo exijo el pago de la obligación o de bienes. Como no tiene el cliente para cancelarme, ¿no es cierto? Entonces, voy a solicitar la insolvencia y después voy a solicitar el concurso de acreedores. En caso de que el cliente tenga bienes, me voy al concurso de acreedores para exigir que si existen más acreedores, todos nos unamos y presentemos una opción de negociación, sea voluntaria o sea obligada para el cliente. El cliente también puede decir, ¿saben qué? No tengo la capacidad yo de cancelar mis obligaciones a todos mis acreedores, pero tengo estos bienes, razón por la cual yo solicito a un juez, ¿no es cierto?, me permita llamar a todos mis acreedores con el fin de que nos pongamos de acuerdo y administren todos mis bienes porque no he podido yo ser capaz de administrar mis bienes y de poder cancelar mis obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando un juez le declara presunto de insolvente, nombra un administrador de los bienes, que puede ser un abogado, donde el cual va a hacer las funciones de poder solucionar las obligaciones de alguna manera y poder llegar a acuerdos con ellos. También hay un tema que hay el tema fraudulento, ¿no es cierto? Yo puedo, entre comillas, decir que estoy quebrado, de que yo no tengo dinero para cancelar mis obligaciones, pero lo hice de una mala manera porque hice una donación, porque puse a nombre de terceros mis bienes, ¿no es cierto? Y lo hice fraudulentamente. Esa insolvencia tiene una acción penal y tiene una consecuencia penal, porque es declarada, el juez solicita a Fiscalía que haga una investigación si es que la insolvencia fue voluntaria por mala administración, ¿no es cierto? Como hablábamos de la tarjeta de crédito que consumí demasiado, me endeudé en un carro, una casa, me fui de viaje y exploté todos mis ingresos y ya no puedo pagar, o la otra hice esto, hice de una mala fe, formé un fideicomiso, hice otras cosas que no debía haber hecho legalmente y la fiscalía determinará si fue de buena o mala fuente y ahí empezará a determinarse cómo puedo yo cancelar mis obligaciones, ¿cierto? Pero eso que usted dice es muy, muy importante y sobre todo lo habíamos visto en el programa anterior también, la acción pauliana.
habíamos visto también, incluso en las sociedades conyugales, cuando hay conflicto, a alguien se le ocurre que puede haber mucho endeudamiento por parte de uno de los cónyuges y que así soluciona el problema, pero terminamos en lo mismo, ¿no? Tratar de evadir las obligaciones, lo que estoy obligado a cumplir, pues me puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Claro, no administro mis bienes, como decía la doctora, no puedo salir del país. Decimos que es un muerto civil, ¿no es cierto? Civilmente está muerto porque no puede ser sujeto de crédito y eso durará mientras llegue a solucionar o prescriba la obligación, que estamos hablando ahora de 10 años, ¿no es cierto? Donde ya si la insolvencia 10 pasó años sin durante dormir 10 años. tranquilo, además, ¿no? Y gastando en abogados, en procesos y todo Exactamente, esto, a ver si no exactamente. sale más costoso el proceso que cumplir la obligación misma. Si finalmente la vas a tener que cumplir, pues pensar un poco también en estas alternativas de forma muy, muy objetiva. Gracias, doctor. Doctora Chiriboga, nos preguntan también en Facebook que un poco las leyes dicen que favorecen más a los empleadores y no tanto a los trabajadores, y cómo se puede, a través de la mediación o la negociación, lograr un equilibrio entre las partes. Ya, ok. Bueno, creo que cada quien tiene derecho a tener, lógicamente, sus propios conceptos e interpretaciones de la ley. Yo particularmente no creo que exista estos desequilibrios tan grandes como otras personas lo puedan percibir. Más bien, doctrinariamente hablando, la ley laboral es una de las que se considera en la que existe precisamente una parte débil y una parte fuerte por concepto. Entonces, al existir eso, la estructura de la ley, el contenido de la ley, más bien trata de beneficiar a esta parte débil. Entonces, teóricamente hablando y doctrinariamente hablando, la ley más bien es pro trabajador. O sea, hay cosas, hay regulaciones, solamente por darte ejemplos, que te dicen, si yo no puedo probar años de servicio y última remuneración, le creo al trabajador. Punto. O sea, eso se llama el juramento deferido. Le creo al trabajador. O sea, y el empleador podrá hacer todo lo que quiera, si es que no hay otra forma tangible de probar, o sea, algo objetivo de probar remuneración y tiempo de servicio, le creo al trabajador, punto. Entonces, eso es una normativa totalmente pro. Otro tema también, toda norma de alguna manera se queda incompleta, o sea, no alcanza a resolver una situación o puede presentar situaciones confusas donde no sabes cómo se interpreta. También existe el principio prooperario. Entonces, que es una norma que dice que en caso de cualquier duda, la interpretación que va a primar es la que le beneficie al trabajador. Entonces, te digo, yo respeto profundamente la opinión de cada quien. Creo que hay circunstancias y circunstancias en las que hay que ver. Nuevamente, si es que vamos frente a un abuso de la norma, pudiera pasar que existen empleadores pues, que no cumplan con sus obligaciones, pero desde la perspectiva, en cambio, del cumplidor, te digo que la carga de responsabilidades laborales, de seguridad y salud, de bienestar social, de seguridad social, son más bien bastante fuertes. O sea, si tú comparas con otras legislaciones, nuestra legislación es más bien bastante fuerte para la carga que representa al empleador. Tú ten en cuenta que una remuneración mensual no es el costo real de una empresa. O sea, la remuneración mensual de un trabajador, tú le tienes que agregar al menos un 30% adicional, porque tienes que considerar todos los costos de los beneficios adicionales, del fondo de reserva, lo que te significa el aporte patronal a la seguridad social, más, como te digo, el cumplimiento de todas las obligaciones de salud y seguridad ocupacional. Hoy por hoy, lo que se les está imponiendo a los empleadores es muy fuerte también. O sea, toda la dotación de los temas de mascarillas, de equipos de seguridad, en fin, que tiene que la empresa tener los espacios, las señaléticas, la aireación, la ventilación, el acceso, el control de ingreso y salida. Todo eso siguen siendo costos que se siguen sumando a los empleadores. Entonces, yo de ninguna manera soy pro empleador. O sea, yo soy pro una relación equilibrada y justa entre ambas partes. Entonces, por eso no me atrevo a decir que haya un privilegiado en esto versus otros. O sea, muchísimas gracias, doctora Chiriboga. Se nos acabó el tiempo, la conversación está muy entretenida. Por favor,
Palabras finales y nos preguntan números de contacto, página web, redes sociales, donde se pueden contactar con usted para consultas. Perfecto. Bueno, simplemente decirles que definitivamente esta situación ha sido una situación inesperada e imprevisible para todos. Y creo firmemente que la única forma de salir es que todos depongamos posiciones, cualquiera que sea, en distintos ámbitos que pudieran existir, y más bien busquemos alcanzar los mejores intereses de todos. Y invito fuertemente a que participen y traten de manejar todos sus conflictos a través de procesos de mediación que tienen N cantidad de bondades, no solo en soluciones de fondo, sino también de forma, de tiempos. Te dan hasta mejores herramientas para irte en última instancia a una vía judicial en caso de que esos acuerdos no se cumplan. O sea, hay muchas ventajas en esto. Seguir pues simplemente todos trabajando, dando lo mejor que podamos, de nuestra parte las órdenes en asesoría legal que necesiten en todas las áreas. Nosotros somos Lex Valor Abogados. Les podemos compartir también a través de la página los datos de contacto, pero si quieren directamente contactarse conmigo, mi celular es el 0999-217209. Y mi dirección de correo electrónico es mchiriboga@lexvalor.com. Toda la información de contacto la pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Entonces, a las órdenes. Muchísimas gracias, Lex Valor. Entonces, se lo vamos a apuntar también en los comentarios de Facebook. Doctor Herrera, palabras finales, redes sociales, contacto, donde pueden las personas recibir su valiosa asesoría. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente ha sido un placer con la doctora Chiriboga y con usted compartir este espacio. Nada más que decirles, creo que todos estamos de acuerdo en la negociación, la mediación es la mejor alternativa. O sea, creo que los abogados al final nos vamos especializando en esta particularidad que somos negociadores y mediadores para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, trabajar en eso, en el tema de endeudamiento, yo creo que esa va a ser la tónica de aquí en adelante para largo de las instituciones financieras donde van a negociar, porque ya no les interesa, como hablábamos de un buen juicio, ¿no es cierto?, de un juicio que lo marquemos como un título, sino más bien es llegar a un acuerdo, porque las instituciones financieras lo que necesitan es el flujo de dinero para seguir su negocio. Y son ayudadores, colaboradores de crecimientos y emprendimientos personales y profesionales. Entonces hay que verlo así. Muchas veces vemos a la banca como alguien que abusa del poder y que se beneficia económicamente de algo, pero también corre un riesgo una banca, ¿no es cierto? Corre un riesgo crediticio de no cobrar. Y la idea es llegar a soluciones a largo plazo en este momento, porque no va a ser a corto plazo, y poder solucionar las obligaciones crediticias que puedan existir en este momento. Mi número de contacto es el 098-4257-322. Mi correo electrónico es perrera@gescom.es. Estoy a las órdenes para cualquier cosa en la que les pueda ayudar, y en redes sociales estoy como Patricio Herrera. Así que estamos a las órdenes, por favor, y gustosos de poder atender cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Nos quedamos contestando algunas preguntas en Facebook. Gracias a todos por habernos acompañado. A ustedes, profesionales muy destacados del mundo del derecho, la mediación y la negociación, por su compromiso y por compartir este tiempo en favor de la ciudadanía que necesita, pues, de estos criterios, ¿no? Inteligenciados, objetivos, correctos, prudentes. Así que muchísimas gracias. Creo que juntos vamos a salir adelante. Mucha cooperación y solidaridad. Son los valores que necesitamos hoy más que nunca. Así que muchas gracias y pues nos vemos Dios mediante el próximo miércoles en un nuevo en vivo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.